entran todas las resistencias que funcionan en el intercambiador. ¿Qué tenemos? Si nosotros hacemos un esquemita, no nos olvidemos que tenemos un tubo que va a tener una pared, obviamente. Este es el tubo de adentro y el tubo de afuera que está acá. Acá tenemos un fluido, acá tenemos un fluido y acá tenemos otro fluido. Si ambos fluidos corren en sentido contrario, se dice que el intercambiador es en contracorriente. Esto que está acá así rayado es el tubo. Bien, entonces acá tenemos, vamos a suponer, el fluido caliente y acá tenemos el fluido frío. Entonces, acá tenemos ambos fluidos que están en movimiento. Por lo tanto, si es un fluido que está en movimiento, la transferencia de calor a la superficie, que es esta que está acá, esta superficie, la del tubo, va a ser por convección. A través del tubo va a ser de conducción y desde el tubo al fluido de adentro va a ser otra vez por convección. Por eso acá tenemos la convección de uno, del frío, dice acá, la conducción del tubo, la resistencia a la convección del caliente y después agrega dos resistencias más, ¿sí? Dos resistencias más, que son resistencias de suciedad, ¿sí? Acuérdense bien, esto es suciedad. Suciedad. La suciedad del fluido frío o la suciedad del fluido caliente. Porque no se olviden que si yo acá tengo un depósito de suciedad, que lo vamos a hacer de otro colorcito, yo acá tengo una suciedad, ¿sí? Ahí vamos a suponer que se quedó ahí pegada. Esa suciedad trabaja como resistencia porque se opone al flujo de calor, a que se transmita, a que se transfiera el flujo de calor. Por lo tanto, en caso de suciedad, de suciedad, creo que era esto se tiene que tener en cuenta, suciedad. Y acá están algunos valores de U característicos, ¿sí? De un intercambiador agua-agua, agua-aceite, algunos valores de este valor U, ¿sí? Del valor U, algunos valores típicos. Bien, y esto que está acá son algunos valores de resistencia por ensuciamiento, según algunos fluidos y algunas resistencias por ensuciamiento que se tienen en cuenta y se deben agregar a esta fórmula. ¿Está bien? Cuando estemos trabajando con un problema, yo directamente les voy a dar el valor de U, no van a tener que calcularlo ustedes, pero sí tienen que saber que en ese U están incluidos, eso puede ser una pregunta de teoría. ¿Qué tiene incluido el U global? Y el U global tiene incluido todas estas resistencias. ¿Sí? ¿Y de dónde sacan esas resistencias, por ejemplo? Bueno, las de suciedad están tabuladas y estas se calculan de manera empírica. ¿Sí? Hay fórmulas especiales para calcularla. Esta no. Esta es la más fácil de todo, ¿sí? Que es la del logaritmo natural. Esa sí la pueden calcular ustedes. Pero estas, las de convección, son más complicadas. ¿Sí? Bien. La metodología de cálculo, entonces dijimos que hay dos métodos. El método de la DMLT y el método de la efectividad. Nosotros lo que vimos fue el método de la DMLT, que la fórmula que usamos es, a ver si está acá, esta es la que vamos a usar.
esto es lo único que a ustedes les interesa. Lo otro es desarrollo de cómo se llegó a esta fórmula. ¿Sí? Todo esto anterior es desarrollo de cómo se llegó a esta fórmula. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que el Q real que se intercambia, ¿sí? El Q real que se intercambia desde el fluido caliente al fluido frío. Esto, fíjense, esta parte MCP, diferencia de temperatura, es la misma que vimos acá arriba, cuando yo le hice mucho hincapié en esta fórmula. ¿Sí? Es esto. ¿Se dan cuenta de eso, no? Es esto. Bien. Eso me dice que es igual, igual a esto, y es igual al frío, al calor que recibe el frío. El calor que entrega el caliente es igual al calor que entrega el frío, y además es igual a U por A por una diferencia media logarítmica de temperatura. Esa diferencia media logarítmica de temperatura se calcula con esta fórmula que tenemos acá. Con esta fórmula. Con esta fórmula se calcula la diferencia media logarítmica de temperatura. Para poder plantear esto, tenemos que tener bien dibujado esto. Tenemos que tener bien dibujado el intercambiador. En este caso, fíjense, es un intercambiador de un fluido caliente que sale a esta temperatura. No tiene por qué estar en escala. Y entrega su energía, va bajando la temperatura, entrega su energía y sale a esta temperatura. Este es el fluido frío que entra del otro lado, porque es contracorriente, y va elevando su temperatura y sale a esta temperatura de salida. Entonces, para armar esta diferencia media, bueno, Elian, no hay drama. Para calcular esta diferencia media logarítmica de temperatura tenemos que saber todas estas temperaturas, las de entrada y las de salida de cada uno de los fluidos. Las tenemos que saber y si no, las tenemos que averiguar. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto dibujado y acá escrito cuánto es ese valor de esa temperatura, se plantea de la siguiente manera. Ahí está. Acá dice, la diferencia de estos dos, fíjense que es la diferencia de estos dos, este menos este, menos la diferencia de estos dos, este menos este, dividido el logaritmo natural de esta diferencia sobre esta diferencia. O sea que si este diagrama está bien hecho, esto se puede resolver de esa manera, o sea, basándose en este diagramita. Y ahí calculan lo que se llama temperatura media logarítmica, que vendría a ser el delta T que usábamos antes. El delta T que usábamos antes, que era Q es igual a delta T sobre R, decíamos nosotros, la primera fórmula que conocimos. Y decíamos que R era la resistencia, que puede ser de convección, de conducción, de radiación, la resistencia. En este caso, fíjense la similitud de esta ecuación con esta ecuación, solo que acá no trabaja con resistencia, ¿sí? Lo trata como coeficiente global de transferencia de calor por el área, U por A. U por A.
Bien, pero es lo mismo. Pero acá, el delta T era el delta T que veíamos, de un lado de la capa al otro lado de la capa. Pero acá no se puede hacer eso, porque esta va cambiando constantemente y este va cambiando constantemente. Por eso es necesario todo ese desarrollo que está demostrado hacia arriba. Por eso se usa una temperatura media logarítmica, que se calcula de esta manera. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que calculamos la temperatura media logarítmica, podemos, una vez que calculamos la temperatura media logarítmica, el U es dato, ¿sí? Porque siempre se lo vamos a dar de dato. El Q lo calcularon de acá, ¿sí? Haciendo este producto o haciendo este producto. Cualquiera de los dos son iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. Entonces este lo tienen. Y lo que van a despejar es A. ¿Qué es A? A es el área de intercambio. Es el área que necesitan, ¿sí? A es el área que se necesita para que este fluido caliente le entregue la temperatura al frío, ¿sí? Y entonces, ¿cuánta área necesita para estar en contacto de un lado y del otro? Entonces ahí sacan el área. ¿Qué área es esa? Esa es el área, a ver, vamos a volver al dibujito que teníamos antes. Acá está. Esta área que tenemos acá, la del tubo, la exterior o la interior. Esa área, porque es ahí donde se produce el intercambio. ¿Mm? Acá es donde se produce el intercambio. Entonces, ¿cuánta área de esta necesito para que este entre a la temperatura que yo quiero, porque va a entrar a la que yo quiero, y salga a la que yo necesito? Y lo mismo este. Este entrará a una temperatura y sale a la que yo necesito. Entonces, lo que interesa conocer es el área de intercambio necesaria para que se produzca esa transferencia. Una vez que conocemos el área es, espere que vamos a borrar porque no se ve nada, el área es el área exterior de ese tubo, ¿está bien? Es el área exterior. Entonces, este es el tubo. ¿Cómo se calcula el área exterior de un tubo? Perímetro de este círculo, el perímetro, por la longitud del tubo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que yo este tubo lo parto al medio y lo abro, me queda una cosa así. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos que el perímetro desarrollado. ¿Sí? Y esto es la longitud. La longitud del tubo. ¿Y esto cómo se calcula el perímetro de un círculo? A ver, vamos a preguntarle a Eduardo Koch. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? ¿De un círculo dijo, profe? Sí, el perímetro ¿Pi por radio al cuadrado? No, eso es el área Es de el un área. círculo. Está bien, está bien. El Me mató. perímetro. Si vos me decís pi por radio al cuadrado, me estás diciendo el área esta, el área del círculo. Claro, sin forma longitudinal, sí, sí. Yo lo que quiero es el perímetro del círculo. ¿Cómo se calcula? Se multiplica a los lados. ¿Cómo? Se La multiplican suma de los los catetos lados. puede ser, profe. ¿Qué La suma. catetos? 2 por pi por No, r, ¿no es? Dos pi por r. Muy bien. Eso Es que dijo el 2 muchacho.
Así, tal cual. Anótenselo, pónganlo, escríbanlo en la pared. Pi por diámetro o 2 pi por R. Entonces, ustedes sabiendo el radio del tubo, pueden calcular el área exterior del tubo. Se tienen que saber el radio o el diámetro. Y este es el tubo. Y la que interesa es todo esto de acá afuera. ¿Sí? De este lado y del otro. Todo. Entonces, ¿cómo se calcula? Como 2 pi por R por L. Entonces, si área es 2 pi por R por L, el R es dato, pueden despejar la longitud del tubo, que es lo que les interesa. Y si de respuesta le da un tubo de 157 metros, entonces ustedes van a decir, ¿cómo hago un intercambiador de 157 metros? No es lógico. ¿Cómo hace? ¿Eh? ¿Cómo hacen? O sea, L le dio 157 metros. ¿En forma de serpentina? En forma de serpentina. O sea, lo que yo puedo hacer es hacer un tubo de 157 metros o 157 tubos de 1 metro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que les digo? El área va a ser igual. 157 metros, 157 tubos de 1 metro o 157 metros en un solo tubo. Muy bien, Daniel. Córdoba. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Es calcular el área. Todos estos cálculos es para un intercambiador de calor de doble tubo. O sea, un tubo afuera y un tubo adentro. Cuando nosotros trabajamos con carcasa y tubo, o sea, un tubo grande con un montón de tubos chicos adentro, se necesita un factor de corrección de la temperatura. Se hace un factor de corrección de esa temperatura. Para obtener ese valor de factor de corrección de la temperatura, ¿sí? Fíjense, acá dice la DMLT del intercambiador es igual a DMLT del contracorriente por un factor de corrección. ¿Cómo se calcula ese factor de corrección? Hay que entrar en unas gráficas, ¿sí? En unas gráficas. Para eso tenemos que saber la configuración, cuántos pasos por carcasa y cuántos pasos por tubo, y calculamos estos dos valores, estos dos parámetros que son los que me ayudan para entrar en esta gráfica. Estos son los dos parámetros que necesitamos para entrar. Acá también están las fórmulas que son estas, son las mismas. ¿Sí? Son las mismas que están acá. Entonces, una vez que calculo esos dos parámetros, P es esto que está acá abajo. Esto Hola, es profesor, P. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Recién empezó la clase? No, empezó menos cuarto. Estamos haciendo repaso, no estamos haciendo tema Ok. nuevo. No, porque yo recién llegué a trabajar. Sí. Entonces, el factor de corrección de la temperatura se saca de estos diagramas. Y estos diagramas va a haber un diagrama para cada tipo de intercambiador. ¿Sí? En este caso es, fíjense, es un paso por carcasa. Acá sería como pasa por acá. ¿Sí? Y 2 pasos por tubo. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos de cómo es el intercambiador, cuántos pasos por cada lado tiene. Elegimos la gráfica, calculamos estos dos parámetros y una vez que lo calculamos, vamos a suponer que dio 0,7, este valor de P dio 0,7. Dio 0,7 y el R dio, qué sé yo, este número, 0,4.
Entonces, lo subo hasta que corte la curva que sea 0,4, que es esta en este caso. Entonces, una vez que la cortó, me voy al eje de las Y y ahí me dice que ese factor F de corrección es de 0,5. No tiene unidades. 0,5. Perdón, 0,85. Entonces, a la DMLT que calculamos antes, esta, a esa, hay que aplicarle ese factor de corrección. Entonces, acá está otra disposición. Este serían 4 pasos por carcasa, 4 pasos por tubo y 2 por carcasa. Este es cruzado, este también es cruzado, sin mezclar y mezclando. Bien. Y ya está. Profe, una consulta. ¿Las fórmulas de R y P son generales para cada gráfico o varían? No, las fórmulas de R y P son iguales. Para todos los gráficos son iguales. Y además en cada gráfico está escrito. Lo que varían son las curvas estas. Y para que el número, ese valor que les dio, sea válido, tiene que estar entre 0,8 y 1. Si da menos de 0,8, está mal calculado, o ese intercambiador no sirve, tiene que ser otro. Tiene que dar en este rango. El número más común está entre 0,9, 0,85, 0,95. Si da menos de 0,8, no funciona esta disposición en particular. Se usará otra. Tienen que buscar y lo escriben. No dio menos de 0,8. Elijo otra disposición. Elijo esta. No importa, a nuestro nivel no importa. Sí, elijo esta porque no me dio. Nada más, no tengo que decir elijo esta porque otras cosas. No. Elijo esta porque esta no funciona. Bien. Entonces, en el caso este, es un caso particular, no es un caso particular. El caso de X corriente, cambian los valores de ubicación, ¿no? Porque ambos están de este lado y ambos están acá de este lado. Los dos de entrada están de un lado y los dos de salida están del mismo lado. Y la fórmula es igual. Es este menos este, menos este, sobre el logaritmo natural de esta diferencia dividido esta diferencia. Profe, Sí. esa entrada puede ser de por ejemplo, un radiador que tiene fluido de agua y aceite, ¿puede ser? Sí, claro, tranquilamente. Sí. Puede ser. Por ejemplo, en los autoelevadores donde yo trabajo, los radiadores tienen una parte para el mismo radiador tiene para el fluido del motor y otra para la hidráulica, para el aceite hidráulico. Y pasan todo por el mismo radiador. Para que se enfríe. Claro. Bien. Sí, bueno, ahí se aprovecha más todavía. Por supuesto que las tuberías no se mezclan ni nada, sino que son totalmente independientes. Pero se aprovecha que se enfrían las dos. Bien, ahora sí arrancamos con tema nuevo. Vuelvo a esto. La metodología entonces de acá es esta fórmula, esta, es esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es la que se aplica en todo Esta fórmula es, y en el caso de que sea de casco y tubo, se le agrega acá, a esto que es acá sería, ¿no? Acá, ahí entre medio, se agrega el factor de corrección en caso de que sea de casco y tubo. Si es doble tubo, no lleva F.
Pero si es de casco y tubo, o sea que más de un tubo por más de un tubo, ¿sí? Que están incluidos en el tubo grande, sería en el casco en este caso. Entonces sí, hay que buscar el dibujito y calcular ese factor de corrección. Ese sería el método de la temperatura media logarítmica, se llama así. El otro mecanismo es este que está acá, es el método de la eficiencia. ¿Sí? Si solo se conocen las temperaturas de entrada de ambos fluidos, la metodología, la anterior, la de MLT, requiere un proceso iterativo. Y sí, es verdad porque nos faltan datos. Entonces tenemos que ir probando hasta que converge a un dato. ¿Sí? En tales condiciones es preferible el método de la eficiencia. Entonces acá, primero define lo que es eficiencia. Eficiencia es el cociente entre el Q real sobre el Q máximo. ¿Mm? El Q máximo. ¿Cómo se calcula el Q máximo? El Q máximo se calcula de esta manera. La diferencia de temperatura máxima, ¿sí? La diferencia de temperatura máxima, que es el del caliente a la entrada menos el frío a la entrada. Esa es la temperatura máxima. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? La diferencia de temperatura máxima es la diferencia de entrada de ambos. Y por la capacidad calorífica mínima. Yo les había dicho hoy que el producto M por Cp, ¿sí? El flujo, caudal, flujo, si digo flujo estoy diciendo flujo de fluido, el caudal por el calor específico de ese fluido, que sea mínimo. ¿Y cómo sé cuál es el mínimo? Y yo tengo dos fluidos, ¿está bien? Tengo una capacidad calorífica del frío, que es el producto del caudal por el calor específico del frío, y una capacidad calorífica del caliente, que es el producto de la masa del caliente por el calor específico del caliente. Entonces, el que es más chico de estos dos, ese es el mínimo, no es más misterio que eso. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia? El Q real dividido el Q máximo. Después hace otra definición que lo llama relación de capacidades. La relación de capacidades es el cociente del más chico dividido en el más grande, nada más. El CR es el C mínimo dividido el C máximo. Y después otra definición. Este tiene más definiciones que el otro por ahí más sencillo, pero bueno, este tiene otro tipo de resolución. Que se llama número de unidades de transferencia de calor. Ese número de unidades de transferencia de calor es igual a U por A dividido el MSP mínima. Bien, ahí está. Se sigue. Para cada tipología de intercambiador existe una relación que hay entre la eficiencia y una función que está en función de la relación de capacidades y el NTU. Y al revés también, que el NTU está en relación a la relación de capacidades y la eficiencia. O sea, hay para cada tipología de intercambiador, existe esta relación entre la eficiencia y la relación de capacidad NTU y el NTU entre la relación de capacidades y la eficiencia. Y esta función, ¿sí? Porque esto es una función, acá la ven, es un diagrama, obviamente. Un diagrama o bien una función. Bueno, esto no se asusten, no lo miren, no lo miren, no lo miren, no lo miren, no lo miren. Y acá lo que
interesa es esto. Acá está la función de donde tenemos la eficiencia en función del NTU y la relación de capacidades, y la otra función que es NTU en función de la eficiencia y la relación de capacidades. Estas sí son las dos formulitas que estábamos hablando antes. Si dice, bueno, este sería un caso especial, que si CR es igual a 1. Y acá están las curvas, ¿sí? Acá están las curvas donde, teniendo el NTU, ¿sí? Teniendo el NTU y teniendo la relación CR sobre el CR, perdón, calculo el NTU y voy al valor de CR y de ahí saco la eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, este es lo mismo. Este sería para X corriente, sería para contracorriente. Este es para también hay para cada, dijimos, para cada tipología de intercambiador de calor. En este caso para un flujo cruzado, ¿sí? Otra vez el NTU y el CR y obtenemos el E. Este flujo cruzado con una corriente mezclada y la otra sin mezclar, lo mismo. Se calcula el NTU, se va hasta el valor de CR y de ahí se obtiene la eficiencia. O bien, se pueden usar las gráficas, estas, o bien se usa la fórmula. Tubos concéntricos, flujo paralelo. La fórmula es esta. Tubo concéntrico es uno dentro de otro. Tubo concéntrico, flujo paralelo. Tubo concéntrico, contraflujo. Bueno, y acá está la fórmula. Casco y tubo. Un paso por carcasa y 2, 4 pasos por los tubos. Acá está la fórmula. Esta sigue acá. N pasos por casco, o sea, y 2 por N pasos por el tubo. Y ahí está la fórmula. Fíjense, la eficiencia está en función de este valor E1 y la relación de capacidades. Flujo cruzado, paso simple, ambos fluidos se mezclan, o sea que hay una fórmula para cada caso. La otra, dijimos, esta es E y la relación de capacidades o NTU, E en función de NTU. Y este es al revés, NTU en función de E. Flujo paralelo, contraflujo. Casco y tubo. Bien, hay una fórmula para cada caso. Este sería el resumen. Ahora vamos a ver un problema y lo vamos a ver resuelto de los dos métodos. El método de la DMTL, teníamos que calcular la DMTL y un factor de corrección, ¿sí? Para modificarla en caso de que sea casco y tubo. Y si nos falta algún dato, tenemos que ir dando vuelta y va dando vuelta hasta encontrarlo. Y en el método de la eficiencia, estas son las fórmulas que van a usar ustedes, porque siempre vamos a usar el intercambiador más sencillo para no tener problemas, porque entiendo que son fórmulas complejas. Lo que tienen que comprender es el método, que se calcula el NTU de esta manera, se calcula el CR de esta manera, se calcula la eficiencia en función del tipo de intercambiador, el NTU y el CR, y se obtiene el Q real de esta manera. Y es un método que no es iterativo. Un método que no es iterativo. Que tiene el Q. ¿Por qué no podemos usar calcular el Q como lo calculábamos antes directamente? Porque no sabemos las temperaturas de salida de ambos fluidos. Como no sabemos la temperatura de ambos fluidos, entonces lo tenemos que calcular así. No queda más remedio.
cuando no tenemos todos los datos. Bueno, ahora les voy a mostrar este. Bien. Vamos a verlo por parte. Dice así. Para enfriar aceite se desea utilizar un intercambiador de doble tubo en contracorriente. O sea, si me está diciendo que es de doble tubo, ya sé que no tengo que calcular el factor de corrección. Porque el doble tubo no lleva factor de corrección. Es 1 si vamos al caso. Me está diciendo las direcciones, que es contracorriente. O sea que un fluido va hacia un lado y el otro fluido va hacia el otro. El tubo interior de cobre, me está diciendo el material, tiene un diámetro, ahí me está dando el diámetro, interior de 25 milímetros y un espesor de 1 milímetro. El diámetro interior del tubo exterior es de 45 milímetros. O sea, yo sé esta dimensión y sé esta dimensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Vamos. Sí. Sí. El aceite fluye por el exterior, o sea que va por acá. Entra acá, vamos a usar otro color. Entra por acá y se va para allá. Eso es lo que hace el aceite, va por afuera. Con un caudal de 0,1 kilogramos por segundo. Y el agua, porque este aceite se va a enfriar, o sea, si el aceite se va a enfriar quiere decir que es el fluido caliente. Y el agua, que es el mecanismo de enfriamiento que va a recibir el calor, va por el interior a razón de 0,2 kilogramos por segundo, o sea que me está dando la masa del segundo, el caudal del segundo fluido, y va por acá. Si la temperatura de entrada del agua, me está dando la temperatura de entrada del agua y la del aceite, ambas temperaturas de entrada, me da la del agua que es 30 y la del aceite que es 100. Calcular la longitud del intercambiador para enfriar el aceite. El aceite, no es el agua, va a enfriar el aceite. Está diciendo que va a enfriar el aceite. Esto está mal acá. Para enfriar el aceite hasta una temperatura de 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? O sea que entró a 100 y necesito que tenga una temperatura de salida de 60 grados. No me está diciendo a qué temperatura sale el agua. ¿Estamos de acuerdo? No me está diciendo. Me está diciendo que el aceite entra a 100 y necesito que salga a 60. Me dice que el agua entra a 30 y no me dice a qué temperatura sale el agua. ¿La voy a necesitar a la temperatura de salida del agua? Sí, la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque si no, no puedo calcular la temperatura media logarítmica. Que necesito las 4 temperaturas. Bien, sigamos. Acá anota los diámetros, los pasa de milímetro a metro. Diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3. Estos son los diámetros. Como dijimos, el de adentro, el de afuera y el de afuera. Los caudales, este es el caudal del agua y el caudal del aceite. Y las propiedades de ambos, que los necesito. Si no las tengo en el enunciado, las tengo que buscar en tablas. Y las voy a buscar en tablas en este rango de temperaturas, porque las propiedades pueden modificarse según la temperatura que están. Acá va de 100 a 60, entonces las buscaré en ese rango, ¿sí? Entonces ahí tengo el calor específico del agua a 35 y el calor específico del aceite a 80. ¿Cómo saca la temperatura
¿por qué a 80? Y 80 es 100 más 60 dividido 2. Por eso lo buscó a una temperatura promedio. Y del agua lo puso a 35. Sabemos que va a salir, ahí está la pregunta. ¿El agua puede salir a más de 100 grados? O sea, transformarse en vapor. Sí. No. No, porque el aceite está a 100. Si no, no va a Y bajar. cuando- claro, no la va a bajar y lo baja. O sea que el agua no va a llegar a 100. ¿Mm? No va a llegar a 100. Entonces, por eso se calcula a una temperatura promedio de 35. ¿Sí? Bueno, entonces después lo que calcula es el Q. ¿Y de cuál puedo calcular? Este es el Q del aceite, que es igual a la masa del aceite, por el calor específico del aceite, por la temperatura de entrada del aceite, menos la temperatura de salida del aceite. Tengo todos los datos para calcular el Q que entrega, que es este valor. Es ese valor y lo calculo con eso. Del agua está incompleto. ¿Por qué? Porque este lo tengo, el caudal del agua por el calor específico del agua. La temperatura de salida del agua, esta no la tengo. La temperatura de entrada del agua sí la tengo. Pero el Q va a ser lo mismo para los dos, ¿o no? Exactamente. Entonces, como este es dato ahora, porque ya lo calculé, ahí despejo la temperatura de salida del agua. Entonces, ahora con esto ya tenemos las 4 temperaturas que necesitamos y se puede hacer el diagramita. Dice que es contracorriente, así que vamos a hacerle la flechita, este va para allá y este va para allá. Es contracorriente, uno va para allá y otro va para allá. Y tenemos que calcular la temperatura media logarítmica. Esta es... No, este es el agua y este es el aceite. No, a ver, no, está al revés. A ver. Esto es el agua. Esto tiene que ser el agua. Sí, ahí está. Esto es el agua que entró a 30 y salió a 40. Está bien. Ah, estaba bien, no estaba mal. Entró a 40 y entró a 30 y salió a 40,21. Y el aceite entró a 100 y sale a 60. Entonces acá tengo un 100. Este tengo 60. Se pone grados centígrados. Acá tengo 30. Y acá tengo los 40,21. Bien, con eso yo puedo calcular la temperatura media logarítmica, que es esta. Que es esto menos esto, menos esto, dividido el logaritmo natural de esta diferencia sobre esta diferencia. Plantea y llega a que la temperatura media logarítmica es de 43,2 grados centígrados. Y como es un doble tubo, F no se calcula. No se calcula. No se calcula porque no es doble tubo. Después, el Q ya lo tenemos. Ahora usamos la otra parte de la ecuación. Q es igual a U por A, porque esto es el área, por la temperatura media logarítmica. Esto es el área. U por A por delta T media logarítmica. Y de acá despeja lo que está buscando, que es la longitud. Q ya lo tenemos, lo calculamos acá. Este es dato, esto es lo que no quiere, este es dato. Y esto lo acabo de calcular,
y ahí se despeja la longitud y me da que de 55.6 metros. Sí, es medio largo, pero bueno. Después veremos cómo nos arreglamos. Lo hacemos de 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Esto entra en el Pero- examen. Sí. Profe, el cubo queda Claro, multiplicando porque adentro. tú, ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿La Q queda multiplicando adentro? Esa ¿Acá? Q. Sí. Después cuando la pasan, cuando despeja la L. Y queda arriba y todo lo demás pasa dividiendo. Acá esto es todo multiplicación. Por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, si yo quiero despejar este, es Q dividido U, sería Q dividido U por pi por D por delta Tm. Y eso es igual a L. Así queda. Lo despeja de ahí. ¿Quiere que lo repase? ¿Lo repasemos? Sí, por favor. Bien. Sí, profe, por favor. Acá están todos los datos que necesito de la lectura del enunciado. Los diámetros, ¿sí? Los caudales, las temperaturas de entrada y de salida y las propiedades del aceite. Todo esto salió del enunciado. Y también acá agregó el U. ¿Sí? Fíjense que acá dice UE.